Ahí estamos escuchando acordes del documental, o que se incluyen dentro del documental, El sueño imposible, Familia de Artistas. Me estoy refiriendo al documental dirigido por Paula Romero Levitz, con la interpretación de Ingrid Pellicori e Irina Alonso. Ingrid y Paula están aquí con nosotros en Piso, así que les damos la cálida bienvenida. Venir a Piso se agradece mucho más todavía que una comunicación virtual, así que hola chicas, hola. Bienvenidas. Hola, muchas gracias por la invitación. Por favor. Paula, ¿cómo fue el desafío, ¿no?, de armar el rompecabezas relativo a la familia Alonso, la historia de Ernesto Bianco, las vivencias de Ingrid e Irina como hijas de dinastía y familia de actores, y sus propias vivencias y emociones? Bueno, el desafío, la verdad es que vino bastante armado por ellas. El desafío fue básicamente de ellas cuando empezaron esta búsqueda a partir de la muerte de la madre de ambas, de Iris Alonso. Ellas encuentran unas carpetas y muchos recortes y material de archivo organizado por la abuela paterna, la madre de Ernesto Bianco. Y bueno, y ellas ya venían trabajando este material, hicieron una obra de teatro, escribieron un libro sobre Ernesto Bianco, y estaba el desafío de llevar esto a pantalla grande. Claro. Y bueno, el desafío era plantar esto en un documental, porque la búsqueda y el trabajo grueso ya venía bastante elaborado por ellas. Y bueno, y el desafío era darle una vuelta cinematográfica a esto, y además de todo eso, incluirlas a ellas en esta búsqueda. Bueno, eso era un desafío enorme, porque además es una familia con mucho peso cultural, entonces, bueno, había que estar a esa altura. Los invito a que vean si está a la altura. Sí, claro que sí. Y pienso en que como atraviesa un montón de tiempo, digo, el trabajo con el material de archivo, que nosotros como país tenemos serios problemas con ese tema, de que hay un montón, digo, recuperan películas, las notas, las críticas y demás, digo, eso también había que amalgamarlo, conseguirlo y ponerlo ahí en pantalla, ¿no? Bueno, nosotras habíamos hecho, como dijo Paula, una obra de teatro, y en realidad nos agarró la pandemia. Entonces, si no, nunca hubiéramos hecho una película, seguramente. No, porque la vida nos va llevando de teatro en teatro, otra dinámica, sí. Pero en las casas y con todo el material que habíamos reunido para la obra de teatro, dijimos, bueno, ya casi tenemos la película. Mentira, la película no la teníamos para nada, pero teníamos un montón de... Y entonces Paula llega a nosotros porque nos la recomiendan para ayudarnos en el guión, porque había que presentar un guión al Inca, claro. Y el guión sí lo hicimos nosotras, pero ahí aparece Paula en nuestras vidas, y nos gustó tanto como ella entendió, se sensibilizó, se comprometió con el material, que nos encantó la idea de que fuera nuestra directora, porque nosotras, sí, somos las de la historia, hicimos el guión, pero no somos directoras de cine, ni mucho menos. Entonces, ahí fue donde tuvimos esa suerte, porque realmente Paula entró a eso desde un lugar soñado para nosotras, porque era muy difícil delegar un material tan personal. Seguro. Porque finalmente la película es de ella. Y que tenga la dinámica narrativa. No, ya, claro, pero... Claro. Quiero decir, sí, todo el material todo el material que nosotras encontramos como archivo familiar, más los otros archivos. Pero además nosotras habíamos hecho ya para la obra muchas entrevistas, que para la obra usamos un minuto. Y después para el libro que hicimos sobre papá, que es un libro que publicó el Instituto de Teatro y se puede bajar de la página del instituto, y además es de distribución gratuita, también gracias a la pandemia y en las casas, ya habíamos hecho como 20 reportajes, hicimos otros 20 para el libro, algunos por Zoom, otros por teléfono. Entonces, Paula se encontró con el problema de que además de lo que ella en su plan de dirección filmó, había un montón de horas de cosas grabadas que ella también aprovechó. Que había que aprovechar, claro. Sí,
que había que aprovechar y por otro lado, algunos de los entrevistados ya habían fallecido a la hora Claro, de claro. hacer la película. Y son Claro. testimonios muy ricos por los testimonios en sí Por mismos supuesto. y porque además son testimonios que se pierden. Seguro, Claro. Sí, de seguro. Jorge Martínez Suárez, Pepe Soriano, Nelly Prince, hay muchos que ya Es no cierto, estaban. es cierto. O sea, agarramos como en la última... El documental rompe un mito interesantísimo, que es que varios, pero uno de ellos es que Cyrano estuvo solo un mes en cartel. Bueno, es que Es eso... increíble, o sea, yo no tuve la suerte de ver Cyrano en teatro, Porque estuvo solo cosa un mes. que lamento muchísimo. Porque estuve muy poco tiempo. Sí, sí. Mira, yo siempre supe que era poco el tiempo, pero había pensado que eran tipo, no sé, 2, 3 meses. Claro. Pero ahora, cuando nosotras nos encontramos con las críticas de Cyrano, la información en los diarios, resulta que hay una crítica de Nación, creo que es del 12 de septiembre. En esa época las críticas salían inmediatamente. Claro. Sí. Papá murió el 2 de octubre, la última función fue el 1 de octubre. No llegó a estar un mes. O sea, la obra se levantó obviamente por el fallecimiento Sí. de Ernesto. Después claro. al año siguiente Claro. lo reemplazó Enrique Fava. Ajá. Pero papá estuvo menos de un mes. Claro, de martes a domingo, la Coronado llena. Fue un espectáculo que quedó como mítico, Sí. pero la verdad fue, no sé, que estuvo 3 semanas. Pero además quedó en la memoria de los argentinos que Ernesto Bianco era Cyrano. Sí. Esto es lo llamativo, ¿no? Y vamos a decir que la película también fue la inspiración para que el Puma Goiti hiciera ahora Sí, Cyrano, claro porque que sí. como ya nos había dado para el libro Un testimonio hermoso, lo invitamos al San Martín a que en la sala Coronado nos mostrara qué recordaba él de papá, que hiciera ahí algo, y cuando él terminó de hacerlo, muy emocionado, dijo, nada, ¿quién dirige este teatro? Ya voy, presento para hacer Cyrano. O sea que el documental además, fue el puntapié, la Sí, motivación que para hay como un circuito ahí, Sí, porque sí, él sí, sí. en el documental lo cuenta, lo ha contado en otras Claro. veces, que él decide ser actor a raíz de motivado haber ido a por, ver Cyrano que se había sentado en la última por fila. Ernesto Bianco y Exacto. el impacto que le había generado. Y en la versión esta de Cyrano, que sigue haciendo el Puma, pero por lo menos mientras estuvo en el San Martín, el último telón bajaba y decía, esta función está dedicada a Ernesto Bianco, al gran Ernesto Bianco, Cyrano eterno, una cosa así. Y además la película, ya te dejo, Javier. No, está todo bien, yo estoy disfrutando. La película aclara un tema que ronda el ambiente teatral, que es que Ernesto Bianco fue el mejor actor argentino. Casualmente me encontré ayer en un evento con una directora de cine, estudiante de Aleso, que recordaba que Aleso comentaba que Ernesto Bianco había sido el mejor actor de teatro argentino. Ah, Lo podríamos Eso no- haber incluido en la película. llegamos con Aleso, llegamos Sí, tarde. sí, sí. Sí. Ahora sí. ¿Cómo se transita algo de eso ustedes dicen en la película? De ser parte de una familia que es lo íntimo, pero también es pública, porque es como una familia de los argentinos, porque han compartido cine, han compartido televisión, han compartido todo. Digo, eso se es consciente, no se es consciente, se va construyendo a medida que uno va avanzando. Son por las voces de los otros, en este caso de tus colegas, que te dicen, ¿cómo es todo eso? Mi hermana tenía 10 años cuando muere papá y cuando toda esta familia se desgaja, digamos. Todo este clan familiar que incluía a la esposa de nuestro tío Tito Alonso, que era María Rosa Gallo, el esposo de Pola, nuestra tía Pola Alonso, que era Osvaldo Dragún. Todos ellos ya se separan, papá muere. Irina era muy chica, yo tenía 20, Irina tenía 10. Entonces, yo era bastante más grande, por supuesto, pero la También adolescencia... eras muy Sí, chica. era Primero chica. era muy chica, me di cuenta después, porque yo siempre creí que era muy grande a esa altura. Pero lo que sí siempre supe es que en la adolescencia uno no está muy interesado por la Por los familia. padres, ni por la familia ni por Por lo que los hacen los padres. padres. ¿no? Uno se quiere separar de la familia. Están más bien en no Claro, tener esa ruta. claro, Entonces, para claro. nosotras, todo esto fue también que nos hablaran de ellos, que Ah. los demás nos completaran la historia. Ah, Y eso fue increíble, fue hermoso. bien. Es hermoso, sí. Bien, bien. Ahí, no sé, a uno le pasa mirando, digo, el documental, estás así, yo estaba como embobado, cada vez que aparecía una rama más en ese árbol genealógico, y decías, Dios mío, toda esta gente en Mar Es del algo que no Plata, tiene fin, ¿no? En las temporadas esas eternas de 3 meses, y mirá todos los que estaban,
y estaba Claudio, y estaba Dragón, y Eso estaba fue, María Rosa. eso fue parte Es del un desafío de cómo montonazo hablar todo de eso. tanta gente. Que quedara claro. Claro. Esa era la preocupación. Y sí, porque si de no, que ¿sabés quedara quién es claro quién? las relaciones. Y ¿no? además También. queda muy claro la fraternidad entre los primos, algo que no es habitual en las familias, que por lo general se corta esa rama en los primos y aquí se lo exalta, ¿no? Se comparte. A mí Hay la momentos muy verdad, lindos. como Sí. también como alguien Externo. externa a esta Sí. familia, de empezar a entrar y de a poco y ver las relaciones, me sorprendía la corriente amorosa que había en esta familia, Sí, sí, que sí. vos decís, bueno, ¿cuándo llega la oscuridad de la familia? Y la verdad que la oscuridad fue la muerte. Claro. O sea, para mí se convirtió en una familia como muy atípica también en algún punto. No, y además la familia, los primos que se reunían a revisitar las grabaciones de su tío, de Ernesto, con una emoción, con una concentración, con una dedicación que no es habitual. Totalmente. Lo que pasa es que los primos, vamos a decir la verdad, también somos todos actores. Todos actores, Claro, claro, sí, algo sí. de No esa solo cofradía, primos, ¿no? Es también eso, es somos eso. colegas, Claro, también claro. compartimos un mundo de otras Claro. cosas, ¿no? Eso creo que hace a esa unión también. Por Sí, y a supuesto. la sensibilidad de todos grandes artistas. Hay una Claro. sensibilidad que los une y Sí, que sí. se nota en el encuentro, ese momento donde nos encontramos con Claudio y Ángeles, armar una escena Ah, con ellos, fue como... Del Hombre de la Mancha. Uf, Sí. eso es impresionante, es impresionante. Es impresionante escuchar también la voz de ese casetito grabado. Eso también que es como un milagro haber encontrado eso. ¿Cómo fue? No, eso siempre estuvo porque lo grabó desde la platea, Sí. un familiar, y con un grabadorcito y un casetito. Y es lo único que queda de papá en el teatro, Claro, porque no hay nada de video. Se murió en el año 77. Claro. claro. Y tampoco hay registros auditivos. Después de haber hecho la película, el año pasado, trabajando en el Cervantes, me rescataron en el Cervantes, yo esto te lo di a vos, pero igual ya estaba la película, el segundo acto de una obra que hizo papá ahí, que fue además muy... ¿Que la habían grabado? Hombre y Superhombre, Superhombre de Bernard que además Shaw, sí. es la obra con la que se fueron del Teatro Cervantes. Cierto. claro. Se fue el director Que y se hay fue todo toda la un compañía en solidaridad. Y está grabado pero perfecto. Yo no sé si era porque lo hacían también en radio. El segundo acto. Mira. El segundo acto. Pero es todo lo que queda. Como obra entera, la única es El Hombre de la Mancha, pero bueno, no es una buena grabación porque está desde la platea y desde hace 50 años. Claro, sí, bueno, pero por lo menos hay eso, algún registro, porque Sí, es lo que hay decía algo- al origen, siempre es complicado un material de archivo en nuestro país. Totalmente, vos preguntabas por el rescate de la memoria y estamos hablando del rescate de una época que no es como ahora que tenés Claro. la posibilidad de un exceso de Te metes en material. Google y Sí. tenés de material lo que para tirar al quieras. techo. Bueno, obvio. hay algo de eso que Sí. si no se rescata hoy se pierde. Sí, por Sí, supuesto. sí, Bueno, ahora este documental va a pasar a ser la memoria viviente. Y a ¿no? nosotros Bueno, nos pasó eso, que se nos iban también yendo los que nos podían hablar de papá y de los tíos. Claro. Claro, Y agarramos todavía, por suerte, un grupito claro. que algunos de ellos ya no están, Contemporáneo. pero sí, claro, de compañeros, bueno, que nos contaran, Bueno, esta nota viene a cuento de que el próximo 18 de este mes se que va a dar... a la sazón sería el cumpleaños de mamá, Ah, mira. número 98. Mira vos. Se va a poder ver en el cine Gaumont este documental. ¿En qué horario? El horario es a las 20:15 empieza la película, hay que Ok. estar un rato antes, es el Ok. estreno, es la única función que tenemos en principio. Sería hermoso que nos acompañen, se pueden ya sacar las entradas anticipadas en la cartelera del Cine Gaumont, que está bueno para saber que nos van a acompañar y Ok. también para reservar el espacio que esperamos que se llene. Bueno, es la sala 3 que no es tan grande. por Claro. eso también. Igualmente tengo una buena noticia para darles a propósito de otro documental que me enteré ayer. Hay un documental sobre Hedy Krila que se estrenó Sí, hace hermoso. 2 años. Yo lo vi. Ese documental Maravilloso. sigue girando Sí. en distintas salas, Sí. lo piden todo el tiempo. Es muy hermoso.
Así que la directora está muy contenta. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente El sueño imposible va a seguir, Ojalá. más allá Ojalá. de esta exhibición única, que uno le dice una única exhibición, pero que sería la punta del lanzamiento para aprovechar su paso por otras salas que seguramente va a despertar mucho interés en toda la comunidad, ¿no? Esperemos. Para nosotras es un momento de mucha alegría, mucho esfuerzo tuvimos y es como un milagro estar estrenando en esta coyuntura. Claro. Y bueno, y también es el rescate de una identidad propia que también en esta coyuntura vale doble. Adquiere más relevancia. Sí. Y además, a mí me parece ya esto es mérito exclusivo de Paula, que la película no es un documental informativo frío, digamos, es todo lo contrario, tiene muchísima sensibilidad y creo que por las respuestas que nos van dando, incluso la gente de la distribuidora, que son chicas jóvenes que quizás no conocen a nadie de las personas de las que hablamos, y que les encantó, digamos, se le entra por otros lugares, ¿no? Sí, Porque claro. en definitiva también es la historia de una familia, y por más características particulares que tenga, comparte lo fundamental con todas las familias, ¿no? Los amores, los dolores, las pérdidas, el paso del tiempo, los recuerdos. Y en ese sentido me parece que excede la cosa documental en el sentido duro, ¿no? No, totalmente. Porque hay algo sobre la memoria cultural, claramente también. Digo, tu familia atravesó mucho tiempo, acompañó a muchas otras familias desde la... Y además está, qué sé yo, la época en que la radio era una gran importante, fuente de trabajo claro. para los actores, después el cine cuando era una industria tremenda. Sí, una el familia- comienzo de la televisión. Sí. Una familia que estaba en las tapas de las De las revistas, revistas. ¿no? Bueno, nosotras tenemos con mi hermana muchas más fotos familiares en las revistas que Que en los la cajones. vida, claro. Muchas Claro, más, muchísimas más. Claro, sí. Es que eso es lo que se ve, cómo han transitado esa exposición, digo, porque no todos lo transitan bien, sabemos, es como complicado que te estén a los chicos y las fotos y la cosita y qué sé yo, digo, cómo ustedes han transitado, han hecho algo con eso, se han convertido en lo que son actrices de la hostia, en el caso de ustedes, pero digo, han podido amalgamar esa idea de la exposición pública, pero sosteniendo también lo familiar. Sí, bueno, pensar eso, que mi padre murió hace muchos años y que todo eso se dibujó hace mucho tiempo. Entonces también nosotras tenemos una distancia y una perspectiva en relación a esa situación. Sí. Es nuestra, pero hay que ir a buscarla a un lugar, ¿no? Claro. No está acá. Ingrid, no queremos aprovechar tu presencia para preguntarte qué se viene o cuál es tu presente laboral. Y estuve hasta ahora ahí en la verdadera historia de Ricardo III en el San Sí, Martín y nos vamos exacto. a España. Vaya que se van de gira. El 25, sí. Bien. El 25 de septiembre y estoy todavía un par de lunes más en Teatro por la Identidad. Y bueno, y a la vuelta retomo otras obras que estuve haciendo, que es El Zoo de Cristal, Berman, y bueno, Bien. de todo un poco. Todo. Un montón que suspendí por Ricardo III, Claro. que, Claro. que tomaba muchos Mucho días. tiempo. Sí, justamente estuvimos hablando la semana pasada de esta obra que se va de gira y demás con Silvina Sabater. Ah, claro, Sí, claro. sí. Que ya nos Bueno, estamos toda yendo. la suerte en la gira entonces. Gracias, muchas Y gracias. toda la suerte con este documental. Sí. Sí, Larga vida. Que sí, se ojalá merece. que sí. Nosotros estamos muy contentas, ya les digo, fue un azar que ocurrió, la pandemia y que nos pusimos a hacer, también con el deseo de que esta historia que habíamos ya recuperado para nosotras mismas, no quede solo en la obra de teatro, que Claro. se va rápido, También. Así igual es. la seguimos haciendo. Bien. Este mismo año, hasta mayo, estuvimos haciendo. Exacto. Claro. Y con el Puma Goiti de actor invitado. Y seguiremos, pero ahora no porque no le vamos a competir a la película. Pero la idea de que quede, de que, Sí, pueda, totalmente. de que pueda quedar. Sí, Ok, sí, gracias Ingrid, gracias No, Paula. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Por favor, un placer. Y vamos a continuar con el último tema, la última canción de la tarde de hoy, que corresponde al film Anora, que ha sido repuesto o ha subido a las plataformas. En este caso está en Paramount Plus, ¿no? Sí. Sí. El tema es Greatest Day de Robin Schulz, que lo interpreta Rework, que aquí lo escuchamos.